Hemos tenido la oportunidad de pensar en la importancia del Padre Nuestro y hemos visto que Dios es bueno en verdad y es nuestro proveedor. Y hemos tenido la oportunidad de pensar en la petición al orar, al considerar la oración de Ana. Pero ¿saben qué? Seguro que todas ya tienen una idea de la importancia en la petición al orar. Y lo que voy a compartirles en nuestra sesión de hoy es la importancia de la adoración al orar, algo que a veces ignoramos en nuestras vidas de oración. De hecho, yo diría que a veces nos acercamos al Señor con una adoración liviana, una adoración que no es robusta. Yo diría que a veces, cuando vamos a adorar a Dios en oración, lo tratamos como el saludo de una carta. Dios, te amamos. Ya podemos pasar a la petición, ¿verdad? A veces es casi como si fuera a quien corresponda, en una carta dirigida a la oficina del servicio al cliente. Y lo que espero que descubramos en este tiempo juntas es cómo la adoración, cuando se practica, cuando se medita, cuando se disfruta, cuando se vuelve robusta y no liviana, impacta no solo cómo ves a Dios, sino cómo confiesas, cómo das gracias y cómo te acercas a Dios al hacer una petición. Adoración, entonces. Pensemos en el Padre Nuestro por un momento. Este empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y de las 7 declaraciones que hay en el Padre Nuestro, es importante ver que 3 de ellas hablan de darnos no solo la visión de un Dios bueno, sino de un Dios trascendente. Es nuestro Padre, pero también está en el cielo. Su nombre es santo, su reino y su juicio son certeros y seguros. El Padre Nuestro dedica casi la mitad de su extensión a hablar sobre un Dios muy grande, a darle adoración. Bien, mi hijo Matt, y quiero avisarles que contaré 2 de sus historias hoy, él se ha ofrecido como tributo para ambos puntos. Y particularmente en la segunda historia, tal vez les preocupe que cuente algo así de un familiar, así que quiero aclarar que le consulte primero. Esta es sobre un Matt pequeño, un Matt adorable, que aprendió el Padre Nuestro de niño. Y se sentó a la mesa para orar el Padre Nuestro y lo dijo así: Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea mi nombre. Venga mi reino. Hágase mi voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Me pregunto, ¿quién aquí no ha orado así en espíritu, sin decir las palabras? Yo pensé, este es el ser humano más honesto del planeta. Todos dejamos de ser tan obvios al expresarnos al orar y aprendemos a ocultar intenciones tras un lenguaje florido. Pero muchas veces al empezar a orar lo que pensamos es, venga mi reino, hágase mi voluntad. A veces puedo hasta santificar mi propio nombre. Debemos tener mucho cuidado con nuestros propios motivos y es más, se me ocurre que una de las más bellas oraciones de adoración en las Escrituras, esencialmente la hemos tomado y orado como mi hijito inicialmente oró el Padre Nuestro. ¿Quién sabe lo que dice Salmo 139:14? Te alabo porque soy una creación admirable. Una creación admirable. Y a veces nos olvidamos del resto del Salmo 139 y lo vemos como una celebración de mí, una creación admirable, en vez de lo que realmente está expresando, una visión del Dios Altísimo. Salmo 139 es una oración de David, es una expresión de adoración sin reservas.
y a la vez incluye un elemento de confesión que vale la pena que veamos de cerca. Es la parte incómoda que no se menciona en las conferencias de mujeres. No se preocupen, ya la veremos en un minuto. Pero el significado de adorar es alabar, reverenciar y honrar. Ahora, quiero hablar del otro término. Existen algunos acrónimos de oración en inglés. ¿Saben cuáles son? Son alabar, admitir, pedir y dar gracias, PARTS, ¿lo saben? ¿Y qué otros hay? ACTS. Sí, están muy religiosas hoy. ¿Cuáles son? Adoración, confesión, gratitud y súplica, ¿verdad? ¿Han visto que viene primero en esos dos casos? Son alabar y adoración. ¿Por qué? Porque su lugar en la oración importa. Si se nos olvida y lo decimos al final de la oración, la confesión, la gratitud y la súplica no serán como deberían. Pero hablemos de los 4 elementos de la oración que mencionamos, porque de una forma u otra, todos son un tipo de confesión. ¿Está bien? Dar gracias es confesar lo que Dios hizo, ¿verdad? Al hablar de confesar, típicamente pensamos en confesar lo que hicimos y no debimos haber hecho, ¿verdad? La súplica es confesar que necesitamos a Dios, como nos lo mostró Jackie de manera tan bella. La adoración es confesar quién es Dios. ¿Quién es Dios? No podemos hacer una confesión correcta de esos elementos de la oración si no empezamos con una confesión adecuada de quién es Dios. Entonces, acompáñenme a ver Salmo 139. Es quizá uno de los más gloriosos ejemplos de la adoración al orar en toda la Escritura. Y veamos si podemos leerlo un poco diferente, como tal vez lo hemos hecho en otro momento. Algo interesante que ocurrió mientras preparaba esta charla es que noté por primera vez la nota al pie de página en una versión distinta de la Biblia para el versículo 14. El versículo 14 que mencioné, te alabo porque soy una creación admirable, de hecho tiene versiones diferentes en otras traducciones de la Biblia. Una dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Algunos traductores creen que esa es una mejor manera de leer este salmo, porque de esta manera el énfasis del salmo se pone en Dios, se enfoca en Él. Yo creo que sin importar cómo lo leas, debemos rescatar eso. El problema es que en estos tiempos estamos resueltos a que todo gire en torno a nosotros, cuando la intención era que apunte al Señor. Te alabo a ti, porque eres una creación admirable, porque maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Vamos a Salmo 139 para ver si podemos enfocarlo al Señor en un acto de adoración y una confesión de adoración. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo. Tú conoces todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré a ti.
Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos y si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es la palabra de Dios. ¿Lo sientes? ¿Esa diferencia en el ritmo? ¿Cómo es que pensamos que es un salmo sobre nosotras? Es porque tenemos una adoración liviana. Y David no. Y más aún, si prestaste atención, la adoración de David se convirtió en una petición muy alarmante. Y ya hablaremos al respecto. No sé si podemos entender la totalidad de la petición que hace hasta que hayamos saboreado la adoración que ofrece, pero no ignores que en un salmo de 24 versículos, 18 de ellos se dedican a la adoración. Son 18. Es un radio de 3 a 1. Un radio de 3 a 1 entre adorar y pedir. Déjame preguntarte algo. Si tuvieras un diario de oración y lo revisaras todo, ¿ese radio sería igual para ti? Nuestras peticiones son como la hierba mala de nuestra vida de oración. De alguna manera siempre aparecen y arrasan con todo. A tal punto que si tuvieras ese diario no me sorprendería para nada que casi todo el contenido fueran las cosas que le pides al Señor. Porque muchas veces creemos que el principal propósito de la oración es la petición. Que podemos marcar las cosas a las que el Señor le dijo sí o le dijo no. Me pregunto si es por esa adoración liviana que orar se ha convertido en esto. Porque como bien se ha dicho, si el único propósito de orar fuera la adoración, ese sería suficiente motivo para orar sin cesar. La adoración tiene una función vital para nosotras. Le confesamos quién es Dios a Dios para poder recordar quién es Dios en todos los otros aspectos de la vida, porque quién es Dios lo cambia todo. Que yo sea una criatura maravillosa de Dios no es lo que tiene tal impacto, sino la obra maravillosa de Dios. Y me es tan fácil olvidarlo y necesito un recordatorio de esto en mi vida diaria, sobre todo al orar. ¿Cómo puede empezar con la adoración cambiar cómo pedimos, confesamos y agradecemos? Veamos si podemos averiguarlo. Veamos este salmo de David para ver la razón específica por la que adora a Dios. En los primeros 6 versículos, mira la repetición de la noción de conocimiento. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y luego habla de un aspecto en particular del conocimiento de Dios. Es un conocimiento absoluto que abarca todo y luego se maravilla al verlo. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Señala que Dios sabe su ubicación, sus pensamientos, sus hábitos diarios, sus palabras antes de decirlas. Y luego dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes todo de todo. Déjame preguntarte algo, ¿cuánto sabe Dios? Dios sabe todo, sabe absolutamente todo, y los teólogos lo llaman omnisciencia. Sabe absolutamente todo lo que existe. ¿Hay alguien aquí que sea experta en algo?
Tal vez piensen, no voy a levantar la mano, esta charla es aterradora. Yo me imagino que hay muchas expertas en la sala, expertas en algún campo, como las ciencias o en matemáticas. Tal vez eres experta en la cocina o eres experta en jardinería. Hay algo a lo que le has dedicado tiempo a estudiar y si tuvieras una conversación con alguien que sabe menos, sabes que podrías ayudarle. Soy maestra, sé lo que es saber más sobre un tema que el resto de la gente en un salón. Dios es el experto consumado. Él sabe cada detalle sobre cada cosa que hay. Y eso es exactamente lo que David celebra en el Salmo 139. Lo sabe todo a nivel macro, lo que hay más allá de lo que el telescopio Hubble puede ver. Lo sabe todo a nivel micro, todo lo que existe más allá de lo que el microscopio más potente puede ver. Sabe una variedad de cosas. Conoce los pensamientos e intenciones. Conoce cada pequeño átomo del universo. Sabe todo lo que hay que saber sobre todo. Lo sabe a la perfección y nadie se lo enseñó. El Dios del universo es incapaz de una cosa, es incapaz de aprender. Lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Él es el origen. Así que si te acercas a Él con tu petición y dices, Dios, tengo esta situación tan difícil, voy a contártelo todo. ¿Qué crees? ¿Acaso Dios está ahí pensando, por favor? No, porque ¿sabes qué más conoce perfectamente? A ti. Te conoce cada pequeño detalle sobre ti. De hecho, si lees un poco más, verás que hay algo maravilloso. Aquí en el versículo 5, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Es como recibir un gran abrazo de papá, pero en realidad de lo que se habla aquí, si conoces la Reina Valera, es así, dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Sabes quién es Dios? Es el Dios de ayer, hoy y mañana. No solo sabe todo lo que pasa hoy, lo sabe todo del pasado, presente y futuro. Piensa en cómo esto afecta, cómo pedimos y cómo le confesamos nuestros pecados. Porque aquí nos dice que Dios no solo sabe qué necesitas antes de pedírselo. Como vimos antes, Él ya sabe lo que necesitas sin que se lo digas. Pero no solo sabe lo que necesitas antes de pedírselo, también sabe lo que hiciste antes de que lo confieses. ¿Alguna vez lo has considerado? No solo sabe lo que hiciste, sabe lo que vas a hacer dentro de 30 años. Cuando Dios derrama su gracia sobre ti, lo hace con el pleno conocimiento de cada pecado que cometerás contra Él. ¡Qué excelente noticia! Es algo que lo hace digno de nuestra adoración, porque quiere decir que no puedes sorprenderlo con un pecado que le haga arrepentirse más adelante. ¿Pueden decir aleluya? Él te salva sabiendo todo. Pero también quiere decir que al acercarnos al Señor con una petición, ya no tenemos que intentar convencerlo de la necesidad de lo que le pedimos. ¿Sabes qué te convence de hacer algo diferente cuando obtienes información que no tenías previamente? Mi hijo Matt, voy a usarlo de sacrificio una vez más. Ahora está casado, pero tuvo algunas novias. E invitó a salir a una linda chica cristiana y surgió que fueran al museo de Fort Worth porque había una exhibición impresionista ahí. Ella dijo que estaría bien, se tomaron un café y fueron al museo. Entraron a la exhibición impresionista y ahí se dio cuenta de que era una exhibición de desnudos. Su primera cita. Su apellido es Wilkin. Ella lo sabía. Él deseó haber tenido un poco más de información. Hubiera cambiado su decisión de a dónde ir en su cita. Creo que a veces nos acercamos al Señor con un pedido, pensando que si le doy un buen fundamento con la información correcta, puedo convencerlo de actuar tal como quiero. Pero no le puedes proporcionar información nueva. No puedes convencer a Dios.
Lo sabe todo a la perfección. Es más, sabe lo que debe hacer con todo aquello que sabe a la perfección. Así que si puedes decirle, es así como lo veo yo, creo que es una buena forma de confesarte antes de hacer tu petición. Pero recuerda que no se trata de orar, venga mi reino, hágase mi voluntad. Mantengamos a Dios como nuestro Padre que también está en el cielo y oremos de acuerdo a su conocimiento infinito y perfecto. No intentemos cambiar el parecer de Dios con un argumento convincente. Más bien, confiemos en que Él sabe todo. Vamos a imaginar que este es el total de lo que Dios sabe. Y antes de dar la ilustración, siempre tengo que ver que mi camiseta no sea accidentalmente demasiado corta para este ejemplo. Pero digamos que en este círculo cabe el total de lo que Dios sabe y ni siquiera es una buena ilustración, porque el total de lo que Dios sabe es infinito, ¿sí? Pero solo para esta ilustración, bien, si le pidiera a una voluntaria que viniera aquí a marcar en el círculo, ¿cuánto sabe en relación a lo que Dios sabe? Piensa en cada campo de estudio que no conoces y recuerda que Dios sí lo sabe y una infinidad de cosas más. Así que si vinieras aquí a dibujar un círculo dentro de este círculo, ¿cuán grande sería tu círculo? Seguro ni te atreverías a poner un puntito a menos que fueras una completa narcisista y no. Descarto que tal vez alguna lo sea, pero no hay tiempo para lidiar con eso hoy. Bien, serías una completa narcisista, ¿verdad? Así que piensa en esto. Te acercas al Señor y le dices, Señor, no sé cómo puedes justificar mi situación actual. No lo entiendo. No tiene sentido. ¿Eres bueno en verdad? ¿No sería posible que fuera de este puntito que pondrías en este círculo exista una cosa, o dos cosas, o 15 cosas, o 5 millones de cosas que, si supieras, le darían total sentido a la situación exacta en la que te ha puesto el Señor? Él es bueno. Al adorarlo, nos acordamos de su bondad. Dios no solo sabe lo que necesitas antes de pedírselo, sabe lo que hiciste antes de confesarlo, sabe lo que deberías agradecerle aún cuando guardas silencio. Creo que somos más meticulosas al expresar gratitud luego de pasar un tiempo adorando. Creo que somos más cuidadosas al confesarnos y más reconfortadas al saber que aun si olvidamos confesar algo, el Señor ya lo sabe y ya lo pagó en el Calvario. La confesión es un acto de formación para mí. No es para informarle a Dios lo que hice mal. Es para amoldarme a la imagen de Cristo. Y luego continúa. Aún no termina de decirle a Dios lo maravilloso que es. Llegamos al versículo 7 y David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Cuál es la respuesta? A ningún lugar. Dios está ahí, siempre presente, y luego David celebra. Si subiere a los cielos, allí estás tú, en las alturas, y si en el Seol, allí estás tú, en lo profundo. Si tomare las alas del alba, ¿dónde está el alba? En el este. Y habitare en el extremo del mar, el oeste. ¿Dónde está Dios? En lo alto y lo profundo, el este y el oeste. Y luego dice, está en las tinieblas y está en la luz. No hay ningún lugar donde Dios no esté. Está en todas partes y está completamente presente. Su pulgar no está en Atlanta y su codo en Dallas. Está en todas partes completamente presente. Piensa en lo que significa eso. ¿Acaso tú y yo estamos presentes en todas partes? No, no solo tenemos un conocimiento limitado, sino también en nuestra habilidad de estar en más de un lugar al mismo tiempo. Se llama cuerpo. El hecho de que habites un cuerpo que tiene sus límites quiere decir que solo puedes estar aquí hoy, no puedes estar en dos lugares. Pero piensa en cuántas formas intentamos que sea posible estar en más de un lugar. ¿Alguna vez has dicho, ojalá pudiera clonarme? Vamos, si ya causas problemas solo en el lugar donde sí estás. Y pensamos en eso, ¿verdad? A veces se lo pides.
El hecho de que Dios esté presente en todas partes, el hecho de que tú no puedes estarlo, quiere decir que solo puedes tener un cierto número de relaciones en persona, ¿verdad? No puedes tener una relación en persona con todas las personas. Tienes que elegir, por eso hablamos de relaciones primarias y secundarias, ¿verdad? ¿Qué hay del Señor si Él está presente en todos lados? ¿Cuántas relaciones personales puede mantener perfectamente? Todas. Déjame preguntarte algo. ¿Por qué amas tanto las redes sociales? Porque te mienten. Te dicen que puedes tener una cantidad ilimitada de relaciones personales. Tal como la serpiente le dijo a Eva, te dice que puedes ser como Dios, de una manera en que nunca debiste. ¿No desearías que alguien le hubiera dicho a Eva, Eva, ¿sabes qué deberías hacer? Deberías dejar lo que estás haciendo y adorar a aquel que no tiene límites y reconocer que tú sí los tienes? A propósito, la razón por la que solo puedes estar en un lugar al mismo tiempo es porque el Señor Dios te creó de esa forma y declaró que era bueno. ¿Cómo cambia esto nuestras peticiones a Dios? Señor, ayúdame a estar presente en el lugar donde me has puesto. Señor, ayúdame a no desear que pudiera clonarme porque me considero tan importante que necesito estar en más de un lugar al mismo tiempo. Señor, ayúdame a apreciar las relaciones cara a cara como el mejor regalo, el más digno de recibir todo mi tiempo. El tiempo no te limita, pero a mí sí. Señor, ayúdame a reconocer esto cada día. Señor, qué gran milagro que no tengas límites como yo los tengo y que por eso seas exactamente lo que necesito en cualquier punto, en cualquier lugar. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y también nos ayuda en momentos en los que no sentimos la cercanía de Dios. Al adorarlo por esta verdad, le confesamos que, aunque no lo sentimos, los sentimientos son reales, pero no confiables. Señor, tú estás aquí, no te siento, pero desearía que sí. Señor, ayúdame a sentir la realidad de que estás aquí, ahora. No estoy sola, nunca. Recuérdamelo cuando te alabe por eso. Y David sigue, aún no termina, dice en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego celebra las obras de Dios y que en lo oculto fue formado y todas las cosas que Dios hizo para formar y crear. Y lo llamamos el Dios autoexistente, celebra la autoexistencia de Dios. En otras palabras, si hicieras una lista de las cosas creadas y otra de las no creadas, ¿qué pondrías en la de las cosas creadas? Cada una de las cosas que has visto, tocado o sentido, y hasta las cosas que solo conoces en teoría pero que nunca has experimentado. ¿Y qué pondrías en la categoría de cosas no creadas? Solo a Dios, no hay nadie más que Él. ¿Verdad? ¿Pero qué significa esto? Él es el origen de todo. Da vida a todo, no recibe vida de nadie. Tú y yo somos seres derivados y contingentes. Lo dijo A.W. Tozer. La existencia del hombre es contingente en la existencia de Dios. Si Dios dejara de existir, desaparecerías. Si tú dejaras de existir, Él estaría igual. Y es bueno meditar en eso. ¿Alguna vez has pensado, si yo renunciara a este trabajo, todo se desmoronaría? ¿Lo has hecho alguna vez? Y luego, cuando renuncias, 2 semanas después, sales con un colega anterior y le preguntas, ¿y cómo va todo? Y dice, bien, hay una persona nueva, le está yendo bien, y piensas, ¡ja! ¿Y cómo te afecta? Te recuerda de tu importancia en un contexto general. Eres derivado y contingente, eres prescindible, ¿verdad? Pero no quiere decir que no tengas un gran valor. De hecho, el valor que tenemos viene de la idea de que Dios es el creador de todo. ¿Sabes por qué? ¿Alguna vez has pensado en la idea de autoridad, que Dios tiene autoridad sobre tu vida? ¿Lo crees? ¿Cuál es la primera parte de esa palabra? Autor. ¿Sabes por qué tiene autoridad sobre tu vida? Porque Él es tu autor. ¿Sabes por qué tienes valor?
Porque el valor de todo se relaciona directamente con aquel que lo creó. ¿Alguna vez has visto un programa de antigüedades? O algo así, alguien va y trae algo de la cochera y dice, encontré esta pintura en mi cochera y creo, o dice, compré esto en una venta de jardín y pagué como $15. Y alguien dice, oh, es un Rembrandt, vale $3.2 millones. Pero la pintura no cambió. ¿Qué cambió? El artista, el autor. El valor de algo se debe a aquel que lo creó. Entonces está bien que digamos, vaya, debo tener un gran valor. Lamentablemente a veces paramos ahí y olvidamos qué significa que todas las personas tienen un valor increíble. Porque su origen es Dios. Y es más, todo lo que vemos y percibimos debe tener un valor increíble, porque su origen es Dios. Y de pronto nos damos cuenta de que Dios no es dueño de los millares de animales en los collados porque los haya comprado. ¿Por qué es su dueño entonces? ¿Porque Él los creó? Y quiere decir que todo lo que crees que es tuyo, si eres hija de Dios, te ves como administradora y no como dueña. Quiere decir que no ves las cosas para consumirlas, sino para conservarlas. Y no acaba ahí. Al pensar en tus pertenencias, no las ves como cosas que terminan en ti. Eres un punto de distribución de cosas buenas, no el lugar donde se quedan. Piensa en lo diferentes que se verían los creyentes si así viviéramos nuestras vidas. Y por ello, al empezar a pedirle a Dios, nuestra petición es diferente. Padre, recuérdame que nada de esto es mío. Dame un espíritu generoso. Confío en que, si tú has hecho todo, sabes exactamente cómo distribuirlo entre tus hijos, y no voy a ser codiciosa de lo que los demás tienen y yo no. ¿Puedes ver cómo al adorar a Dios por este atributo cambia la forma en que pensamos en la oración? Versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Aquí vuelve a mencionar la idea de que Dios es grande. Sus caminos e ideas son más grandes que mis caminos e ideas. Dios es incomprensible. Es imposible de comprender porque la cantidad de cosas que son ciertas sobre Él es infinita. Y David lo ve como algo digno de adorar, de celebrar. Pero no te preocupes, si conoces a alguien y no lo sabes todo sobre ella, puedes preocuparte de que en algún punto descubras algo sobre esta persona que cambiará tu relación de manera negativa. ¿Alguna vez te ha pasado? Pero esto nunca pasa con Dios. Dios no tiene un pasado oscuro y tendremos toda la eternidad para aprender con cada vez más claridad de la gloria de su carácter. Tiene una cantidad infinita de cosas excelentes para que descubramos. En contraste, tú eres conocible y conocida. No es necesario tener el concepto erróneo de que somos demasiado complejas para Dios. Él te conoce y es la mejor noticia. Tim Keller tiene una cita que simplemente amo. Dice, el trato con el ser amado que aún no se conoce del todo es agradable pero superficial. El ser conocido y no ser amado es nuestro mayor temor. Ser plenamente conocido y ser verdaderamente amado es, por increíble que pueda parecer, muy parecido a ser amado por Dios. Es lo que necesitamos por encima de todo en esta vida, lo que nos libera de toda falsa pretensión, lo que nos enseña a ser humildes y a renunciar a nuestra falsa autosuficiencia, y lo que nos prepara para hacer frente a las dificultades. Así llegamos ante Dios, plenamente conocidas, plenamente amadas. Lo conocemos parcialmente, pero al conocerlo mejor, al pasar el tiempo meditando en su excelencia, adorándolo como Él es digno de ser adorado, nuestro afecto por Él aumenta, porque Él es completa y totalmente digno de ser amado. Y aquí está la parte extraña. ¿Están listas? En respuesta a una visión del Dios Altísimo, en respuesta a un radio de 3-1 de adoración y petición, escucha la petición que David hace en el versículo 19.
De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. La NBLA dice, me repugnan los que se levantan contra ti, los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Aquí tenemos una imagen de los enemigos de Dios que rompen el sexto mandamiento. Quieren matar y asesinar. Y también los que rompen el tercer mandamiento toman el nombre del Señor en vano. Y al leerlo pensamos, Señor, ve por ellos. Y si piensas en David, recuerdas que tenía enemigos reales de carne y hueso que venían por él. No que él mismo hubiera instigado, sino que ellos se pusieron en su contra. Creo que al llegar a esta parte de la oración diríamos, sí, Señor, derriba a mis enemigos. Pero los enemigos en los que pensamos son del partido político que no me gusta. O mi opinión sobre las vacunas y lo que opina alguien más, o tal vez mi enemigo teológico o mi enemigo filosófico, o quizás es alguien de una religión diferente. Esa persona es mi enemigo. Pero ¿qué dice Efesios 6, 11 y 12? No tenemos lucha contra qué, sangre y carne. Y creo que a veces olvidamos lo que dice tan claro en Colosenses 3, 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. La versión Reina Valera dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y la Nueva Traducción Viviente dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Sabes cuánto podría mejorar la comunicación y los conflictos con personas de otros grupos si primero lidiáramos con la idolatría que acecha en nosotros? Así que cada vez que veas una oración imprecatoria, que es lo que vemos aquí en David, donde piensas, no, está hablando de matar gente. Recuerda que el llamado a todo creyente es luchar una guerra santa contra todo pecado que intente arraigarse en ti. Empieza por ahí, y luego los otros adversarios caerán solos. O matas al pecado, o el pecado te matará a ti, como dijo el puritano John Owen. En respuesta a una visión del Dios Altísimo, ¿qué debemos hacer? Exactamente lo que hizo Isaías en Isaías capítulo 6. Frente a una visión del Dios Altísimo, ¿qué es lo primero que dijo? Quiero alabarte, solo quiero... No, ¿qué dice? ¡Ay de mí! Que soy muerto. De inmediato reconoce al enemigo en su interior. ¿Y qué hay de Pedro en la barca con Jesús cuando milagrosamente atrapan a los peces y de pronto se da cuenta, no? Frente a una visión del Dios Altísimo a su lado en la barca, ¿acaso dice, ¿eres un increíble pescador? No, dice, apártate de mí, porque soy ¿qué? Hombre pecador. ¿Ves cómo la confesión cambia luego de contemplar al Dios Altísimo? Ahora mira la segunda petición que hacen en el versículo 23 al final del Salmo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios sabe todo sobre ti y le pides que conozca todo sobre ti otra vez. Así empezó, dijo, me has examinado y conocido, me conoces. ¿Y ahora qué dice? Sigue haciéndolo. Reconocer quién es Dios y adorar a Dios crea en nosotros un deseo de seguir siendo expuestos ante Él. ¿Por qué? Porque no solo nos conoce y ama plenamente. No hay ningún riesgo, solo ganancia. Adorar a Dios transforma absolutamente la forma en que traemos nuestras peticiones a Dios.
David piensa que el escrutinio constante de Dios es algo deseable. ¿Qué parte de tus pedidos de oración está dedicada a pedirle a Dios que vea tu interior y tu exterior? Que te aniquile con las Escrituras. Tómalo, Señor, lo que encuentres en mí. No, creo que muchas veces lo que hacemos es decirle que necesitamos, pero en realidad eso no es lo que necesitamos, es lo que creemos. Está bien traer tus pedidos ante Dios, pero recuerda que Él sabe lo que necesitas, lo sabe todo. Él conoce tus caminos. Y David le pidió, guíame en el camino eterno de la sabiduría. La adoración tiene resultados importantes. Nos recuerda que Dios no es solo un amigo. Está sentado en el trono entre querubines. Nos recuerda que no es un asistente personal o la oficina de servicio al cliente. Nos recuerda que no es un terapeuta. Es muchísimo mejor, mucho más grande y más poderoso para suplir nuestras necesidades según su riqueza y su gloria. ¿Alguna vez has hecho una oración donde no le pediste nada que fuera pura adoración? Imagínate si lo hicieras semanalmente. Piensa cómo podría cambiar las otras oraciones que haces al Señor. Creo que descubrirías que te alinea con el lenguaje correcto. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Santificado sea tu nombre. Padre, hazme santa como tú eres santo. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú desafías nuestras nociones de ti. Pero te confesamos, Señor, que nos olvidamos y te pedimos que nos ayudes a repetir tu perfección. Padre, al acercarnos en oración, recuérdanos estas verdades sobre ti de tal manera que nos traiga de rodillas como nunca antes. Tú eres lo más precioso. Tú eres el más grande objeto de nuestra adoración. Eres el único digno de mi adoración. Enséñanos a no tener una adoración liviana, sino una robusta, que nos recuerde la verdadera magnitud de quién eres, para que cada acto de agradecimiento, cada acto de confesión, cada acto de oración sea hecho con la perspectiva de un Dios trascendente. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, por medio del cual tenemos acceso a tu trascendencia. Amén.